Muy bien. Entonces, iniciamos esta clase con este último tema que es el de base de datos. Ya vimos la parte del almacenamiento en la clase pasada, hicimos nuestro laboratorio y pues iniciemos acá con la definición de la base de datos. Las bases de datos son, se dice que es una colección organizada de datos, una colección de datos que se almacenan electrónicamente y que se accede a ellos desde un sistema informático. Esa sería su definición. Y existen diversos tipos de bases de datos que están diseñadas para diferentes actividades, podría decirse, diferentes funciones, y vamos a ver algunas de ellas. En la actualidad, AWS cuenta con más de 15 motores de bases de datos diferentes. Existen bases de datos relacionales y otras bases de datos que no son relacionales. Tenemos, por ejemplo, obviamente vamos a tener siempre las bases de datos relacionales, que son las más conocidas, pero también vamos a encontrar bases de datos de clave valor, bases de datos en memoria, bases de datos de documentos, de gráficas, de series temporales, etcétera. Cada uno de estos motores funciona de manera diferente y tiene un caso de uso específico en el cual se recomienda su uso. Esto significa que no es necesario configurar nuestros propios servidores ni parchar el software, y que estos son seguros y que los tenemos disponibles en AWS. Esto lo vamos a tener disponibles en diferentes, bueno, en todas las regiones prácticamente. Pero hablemos sobre las bases de datos relacionales. En cuanto a estas bases de datos relacionales, estas se utilizan para las aplicaciones tradicionales, gestión de relaciones con clientes, comercio electrónico. Y en estas bases de datos relacionales vamos a encontrar una que se llama Amazon Aurora. Amazon Aurora es uno de los motores de base de datos que es compatible con MySQL y con PostgreSQL. Están construidos en la nube. Esta es una pregunta de examen. Amazon, tenemos también lo que es Amazon RDS, que es un servicio que nos facilita la configuración y el uso escalado de varios motores de base de datos. En Amazon RDS nosotros vamos a encontrar las bases de datos que ustedes ya conocen, MySQL, Postgres, MariaDB, Oracle, etcétera. Todas estas las pueden encontrar en Amazon RDS. Entonces, RDS lo que hace es facilitarnos la configuración de estas bases de datos, el uso de estas bases de datos, el escalado de esas bases de datos. Nosotros no vamos a necesitar que implementar un servidor virtual como EC2. Si lo hacemos en EC2, también podemos tener nuestra base de datos en EC2, pero en EC2 nosotros tenemos que configurar varias cosas, instalar el sistema operativo, instalar la base de datos, etcétera. Acá no tenemos que instalar nada. Y también tenemos, por último, acá tenemos Amazon Redshift, que es ideal para analítica y también se puede utilizar directamente en la nube. Ahora, no solo existen bases de datos relacionales, que fue lo que mencionamos. Por otro lado, tenemos las bases de datos de clave valor. Estas se utilizan para aplicaciones de web, más que todo, aplicaciones web de alto tráfico, sistemas de comercio electrónico, aplicaciones de juegos. Y en este caso, pues te encontramos a Amazon DynamoDB.
que es una base de datos no SQL muy rápida y flexible que se adapta a cualquier escala. Amazon DynamoDB. Luego tenemos las bases de datos en memoria, como por ejemplo Amazon Elastic Cache, que lo podemos utilizar para Reddit y para MemCacheDB. Estas se usan para almacenar en caché, administración de sesiones, tablas de clasificación de juegos y, por ejemplo, aplicaciones geoespaciales. Ya vamos a hablar un poco más de este tipo de base de datos en memoria y por qué son tan útiles. Y finalmente, pues tenemos las bases de datos de documentos. Estas se utilizan para la gestión de contenidos, catálogos y perfiles de usuario. Acá encontramos Amazon Document DB, que es una base de datos de documentos de alta disponibilidad, rápida y escalable, que es compatible con MongoDB, que es bastante utilizado hoy en día. Hay muchos casos de uso de AWS que se cubre con estos servicios de base de datos. Y todos estos tienen una amplia posibilidad de ser configurados dentro de ellos. Ahora vamos a revisar Amazon RDS de bases de datos relacionales. Pues ya les mencionaba, AWS ofrece el servicio de base de datos relacional con RDS y este permite a los usuarios crear, ejecutar y escalar bases de datos relacionales en la nube. Este tipo de base de datos almacena datos relacionados entre sí, lo que facilita consultar su información. Acá vemos un ejemplo. Nosotros podríamos tener una tabla que almacena información de estudiantes, como por ejemplo su nombre, su fecha de nacimiento, su domicilio, y luego consultar esta información utilizando SQL para encontrar, por ejemplo, estudiantes que cumplan ciertos criterios. Acá, en este tipo de base de datos relacionales, utilizamos un lenguaje de consulta llamado SQL. Y con este lenguaje SQL se puede buscar y consultar datos en específicos. Por ejemplo, los estudiantes con el nombre Mónica o los estudiantes que nacieron en el año 2001. Podemos hacer ese tipo de consultas en una base de datos relacional. Amazon RDS ofrece 6 motores de bases de datos relacionales diferentes, incluyendo MySQL, que fue uno de los cursos libres que impartí el año pasado. Tenemos MariaDB, es otra base de datos relacional que es derivado de MySQL. Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Oracle y Amazon Aurora, que fue una de las bases de datos que yo les estaba comentando en un principio. La configuración de las bases de datos que vemos acá, pues es sencilla y se puede hacer con un par de clics en la consola de administración de AWS. Además, estas bases de datos son fáciles de administrar, ya que AWS se encarga de la gestión completa del servicio y son altamente escalables, lo que permite su uso en todas las zonas de disponibilidad. Además, algunas bases de datos permiten la creación de réplicas de bases de datos de solo lectura, lo que aumenta el rendimiento de lectura para cargas de trabajo pesadas.
También se realizan copias de seguridad automáticas y es posible crear instantáneas de las bases de datos para convertirlas en una nueva base de datos. Si alguna de las instancias de la base de datos falla, el servicio de reemplazo automático de host se encarga de reemplazarla sin que el usuario se dé cuenta. Amazon RDS es un servicio rentable, ya que el usuario solo paga por lo que se utiliza y no hay ningún tipo de pago por adelantado. O sea, al final de mes nos llega la factura de qué fue lo que nosotros consumimos. Solo hay un cargo mensual por la instancia de la base de datos que se lanza y las instancias se pueden detener e iniciar para ahorrar dinero. Ya les había comentado mi experiencia cuando recién empecé a utilizar AWS, que yo necesitaba una base de datos de Postgres en la nube. Empecé a investigar dónde podría crear una base de datos Postgres en la nube completamente gratuito. Encontré información que me decía que en AWS se podía hacer, entonces creé una cuenta ahí, implementé mi base de datos, pero nunca detuve el servicio. Y luego, pues ya me estaba empezando a cobrar. Afortunadamente me di cuenta rápidamente, si mucho llevaba como $10, no me acuerdo cuánto, eh, o menos, pero no fue mucho lo que pagué. Pero todo esto se debió a que yo dejé encendida la base de datos y esa base de datos ya no me servía. Eso solo lo necesitaba para una prueba técnica y de ahí en adelante, pues ya no me servía esa base de datos. Sin embargo, yo dejé en ejecución eso. Entonces, tener en cuenta que acá nosotros podemos ejecutar, lanzar una instancia de una base de datos y también la podemos detener en cualquier momento. Em, tenemos que, tenemos una fácil configuración, el servicio es completamente administrado, altamente escalable, tenemos copias de seguridad automática y pues es realmente rentable. Ahora vamos a platicar un poco acerca del servicio de DynamoDB. Es importante destacar que DynamoDB es un servicio de base de datos no SQL, lo que significa que los datos se recuperan de forma diferente a una base de datos relacional. ¿Cómo se recuperaba la información en una base de datos relacional? Se hacía a partir de consultas SQL. Pero si estamos hablando de una base no relacional, entonces significa que no utilizamos SQL. En DynamoDB se, se refiere a una base de datos como una base de datos de documento de clave valor. Y esta nos ofrece un rendimiento superior, un mayor rendimiento y nos permite tener una mayor escala. Acá vemos un ejemplo de un documento en una base de datos de clave valor. Se almacena una clave y un valor relacionado. Entonces, por ejemplo, en una tabla de DynamoDB se puede tener algunas claves y algunos atributos. Si se toma como ejemplo un libro, se puede tener como clave el nombre del libro. Y como atributos podemos tener lo que es el autor, podemos tener el año de publicación, vamos a el nombre me faltó, el nombre, podemos tener el nombre del autor, el el año de publicación, etcétera. En este caso tendríamos hasta 3 atributos en este ejemplo, podemos visualizarlo. Pero, en cambio,
Si se toma como ejemplo un álbum, solo podríamos tener, en este caso, dos atributos, el nombre y el artista. Para el libro tenemos tres atributos y para el álbum solo tenemos dos atributos. En una base de datos relacional esto no es posible, ya que es necesario completar todos los atributos correctamente y estos pues deben de coincidir. Pero en una base de datos no SQL se pueden almacenar los datos que se necesitan sin preocuparse por hacer coincidir los datos de la tabla, lo que nos brinda una gran flexibilidad para lo que se está escribiendo y para el uso futuro de la base de datos. Además, DynamoDB fue diseñado para manejar sitios web de gran tráfico de Internet. Em, por ejemplo, estos días de, de grandes ventas, hay días que de oferta, pues ahí lo podemos utilizar perfectamente. Es completamente administrado, funciona en múltiples regiones y es duradero. Tenemos seguridad porque hay respaldo de la información, tenemos las restauraciones también integradas y esta me permite manejar hasta 10 billones de solicitudes al día. También admite picos de más de 20 millones de solicitudes por segundo. En cuanto a los casos de uso dentro de DynamoDB, es una excelente opción para almacenar datos de aplicaciones móviles, ya que es lo suficientemente rápido como para almacenar actualizaciones en tiempo real, algo que sería bastante desafiante en una base de datos tradicional. DynamoDB también se utiliza en aplicaciones de publicidad, de juegos, comercio electrónico, banca, finanzas, medios de entretenimiento, software, etcétera. Todo esto convierte a DynamoDB en una base de datos seria y en una gran opción para empresas de cualquier tamaño. Además, funciona muy bien con aplicaciones sin servidor. Y ahora vamos a platicar un poco sobre Elastic Cache. Elastic Cache es un almacén de datos en memoria y también es totalmente administrado. Ahora, ¿a qué nos referimos con una base de datos en memoria? En primer lugar, pues se tiene que entender que es una base de datos en memoria. Cuando se tiene un sitio web que es popular o que tiene bastante tráfico, recibe bastantes solicitudes, hay bastantes peticiones, pues se desea que esta página pues sea rápida. Las investigaciones sugieren que incluso una diferencia de un cuarto de segundo en el tiempo de carga puede hacer que un usuario note la diferencia entre un sitio web y otro. O sea, el usuario se da cuenta, aunque sea, aunque sea solo un cuarto de segundo más rápido y el otro un cuarto de segundo más lento, el usuario se da cuenta. Entonces, los desarrolladores utilizan diferentes técnicas para lograr que su sitio web sea más rápido. Y una de estas técnicas es el almacenamiento en caché. Normalmente, cuando se visita un sitio web, el servidor extrae la información directamente de la base de datos. El almacenamiento de caché es simplemente recordar las cosas a las que se ha accedido previamente. Entonces, un almacén de caché en memoria se refiere a almacenar en la memoria o en la RAM las cosas a las que se ha accedido antes, desde la base de datos. De esta manera, al almacenar la información en caché, se accede
primero, en este caso, tendríamos acceso primero a Elastic Cache en lugar de la base de datos. ¿Ya vieron la gráfica anterior? Acá tenemos diferentes dispositivos que acceden a una página web y esta página web se conecta a una base de datos para extraer cierta información que es desplegada en este sitio. Pero si nosotros utilizamos Elastic Cache, entonces antes de llegar a la base de datos, pues estaríamos llegando a este servicio de Amazon Elastic Cache. Y este pues puede responder con una latencia de menos de un milisegundo. Vamos a ver un caso de uso. Leer los datos desde una base de datos en un disco siempre será mucho más lento. Va a ser mucho más lento que ubicar algo en la memoria o en la caché. Por lo tanto, este servicio es importante para los desarrolladores que implementen sitios web. Un ejemplo acá podría ser un sitio web de noticias que es visitado miles de veces al día. Si los artículos están almacenados en una base de datos y se tiene que acceder a ella cada vez que se accede a esta página, incluso si se tiene una computadora bastante poderosa, la información almacenada en memoria será mucho más rápida que acceder directamente a la base de datos. Entonces, Elastic Cache es un servicio que resuelve este problema. Elastic Cache tiene dos motores diferentes que se pueden utilizar. Tenemos Redis y Memcache. Ambos proporcionan un rendimiento extremo y están completamente administrados. No se requiere aprovisionamiento de hardware ni parcheo de software. Elasticcache se monitorea continuamente para garantizar que todo esté siempre en línea y en ejecución. Además, es escalable según sea necesario para satisfacer las necesidades fluctuantes de la aplicación. Amazon tiene miles de clientes, como por ejemplo Duolingo, que utilizan estos servicios para mantener sitios web de alto tráfico que requieren baja latencia y procesamiento en tiempo real. Muy bien. Y con esto, pues damos por concluido la teoría que nos hacía falta de bases de datos en AWS. Ahora, vamos a realizar una actividad. Vamos a realizar una actividad en Kahoot, así que les voy a pedir que ingresemos a la página de kahoot.it. Acá en la plataforma pueden encontrar el enlace, así que les voy a pedir que accedan a este enlace. Ya les voy a trasladar cuál es el PIN. Pueden ingresar incluso desde sus teléfonos celulares, preferiblemente desde el teléfono, para que puedan seguir conectados acá a la clase de Teams en otro dispositivo. Ya pueden ingresar a la página de kahoot.it y cuando les pida el PIN del juego, pues ingresan este que ven aquí en pantalla, que es 985-2503.
Ya van 17 personas, tenemos 31 personas conectadas, así que aún hacen falta casi que un 40%. Veintidós personas. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con esta actividad. Vamos a realizar este quiz. Y bueno, encontramos acá una primera pregunta que dice, ¿cuál es la propuesta de AWS para empresas que quieren evitar contratos a largo plazo y pasar a costos variables? Vamos a suponer que una empresa está interesada en evitar contratos a largo plazo y pasar a costos fijos, de costos fijos a costos variables. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor de AWS para esta empresa? Tenemos acá si la propuesta de valor que ofrece AWS es de precios de pago por uso, si lo que nos ofrece AWS son soluciones de almacenamiento de datos en sitio, si son contratos de mantenimientos anuales, si son soluciones de software de licencia perpetua. Y vamos a ver, la mayoría respondió pago por uso. Y efectivamente, esa es la propuesta de valor que nos ofrece AWS, que nosotros únicamente pagamos por lo que usamos. Muchas de estas preguntas son preguntas de exámenes, así que pongan mucha atención. Siguiente pregunta. ¿Qué tareas comunes administra AWS al ejecutar aplicaciones en la nube? O sea que cuando se ejecuten aplicaciones en la nube de AWS, ¿qué tareas comunes puede administrar AWS en nombre de sus clientes? A eso me refiero. ¿Qué puede hacer AWS en nombre de los clientes? Tenemos algunas de las opciones como configuración de la infraestructura de red del cliente, mantenimiento de los sistemas operativos de los servidores, gestión de la configuración y los datos de las aplicaciones del cliente, parches a la base de datos. Y permítanme, aquí sí tenemos bastantes respuestas variadas. Tenemos 10 personas que seleccionaron mantenimiento del sistema operativo de servidores. Esa opción es parcialmente correcta. Hay 10 personas que seleccionaron mantenimiento. Es parcialmente correcta, ya que AWS es responsable de mantener y actualizar los sistemas operativos en la infraestructura, pero no es responsable del mantenimiento de los sistemas operativos de los servidores de la aplicación del cliente. El cliente es el responsable de mantener y actualizar los sistemas operativos de sus propias aplicaciones. 10 personas respondieron gestión de datos y configuración de aplicaciones. Esta opción es incorrecta, ya que AWS no es responsable de la gestión
de la configuración y los datos de las aplicaciones de los clientes. El cliente es el responsable de configurar, administrar y mantener sus propias aplicaciones y datos. Y la respuesta correcta, que al parecer nadie lo vio, era parches a la base de datos, ya que AWS es responsable de mantener y actualizar los componentes de software de la infraestructura, incluyendo la base de datos, y proporciona parches de seguridad y actualizaciones para garantizar que los sistemas sean seguros y que estén al día. AWS puede aplicar parches de seguridad y actualizaciones de software a las bases de datos sin que los clientes tengan que hacerlo manualmente. Muy bien, pasémonos con la siguiente. La mejor implementación de la base de datos relacional en AWS que necesita acceso al sistema operativo para scripts. Y para que se comprenda mejor, les voy a plantear lo siguiente. Una empresa planea implementar una aplicación con una base de datos relacional en AWS. La capa de aplicación requiere acceso al sistema operativo de la instancia de la base de datos para ejecutar scripts. La empresa pues prefiere mantener los gastos generales de gestión al mínimo. Entonces, ¿qué implementación se debe usar para la base de datos? Tomando en cuenta que se requiere acceso al sistema operativo de la instancia de la base de datos. Muy bien, vamos a ver. 13 personas seleccionaron RDS. ¿Qué es lo que, parte de lo que vimos hoy, que es AWS se encarga de administrar estas bases de datos relacionales? Ahora, ¿por qué RDS no es la respuesta correcta? Bueno, es parcialmente correcta, porque si se RDS, estamos hablando de bases de datos, pero RDS proporciona acceso a la instancia de la base de datos, pero no al sistema operativo, porque acá hablaba de tener acceso al sistema operativo. Entonces, si nosotros necesitamos tener acceso al sistema operativo para ejecutar scripts, eso ya no lo podría hacer con RDS. En ese caso, ya tendría que optar por EC2. EC2 sí me va a proporcionar un acceso completo al sistema operativo de la instancia y permite a los usuarios ejecutar scripts y realizar tareas de gestión. Esa es la respuesta. Entonces, todo depende. Por eso yo les mencionaba que yo puedo tener mi base de datos con el servicio de Amazon RDS, pero también lo podría tener en EC2. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Cuál es la capacidad máxima de almacenamiento en Amazon S3? Prácticamente ilimitado, 100 gigas, 1 terabyte, 10 terabytes. ¿Cuánto consideran ustedes que es la capacidad máxima de almacenamiento? Ojo que no estoy hablando de la capa gratuita. No. Y correcto, 20 personas seleccionaron ilimitado.
Amazon S3 nos ofrece una escalabilidad casi ilimitado para el almacenamiento de datos. No hay un límite de almacenamiento en este servicio. Y pues los clientes siempre pagan por el almacenamiento que utilizan. Nuestra quinta pregunta, ¿qué tarea debe realizar un Cloud Practitioner para aumentar la disponibilidad de una base de datos Postgres SQL en EC2? Para que se comprenda mejor, lo planteo de la siguiente manera. Una aplicación utiliza una base de datos Postgres SQL que se ejecuta en una instancia de Amazon EC2. Tener en cuenta que se está ejecutando en Amazon EC2. Se le ha pedido, en este caso, a un Cloud Practitioner que aumente la disponibilidad de la base de datos para que haya una recuperación automática en caso de falla. ¿Qué tareas puede realizar este Cloud Practitioner para cumplir con este requisito? Tenemos que 11 personas seleccionaron agregar un balanceador de carga. Y la respuesta correcta era migrar la base de datos a Amazon RDS y habilitar la función multi-AZ. Esto porque esto nos va a proporcionar una recuperación automático en caso de fallas en una instancia EC2. Cuando nosotros habilitamos la función multi-AZ, se crea una réplica de la base de datos en otra zona de disponibilidad. Y esto nos garantiza que se pueda acceder a una base de datos en funcionamiento en caso de que la instancia principal falle. Sexta pregunta, ¿qué beneficios obtiene una empresa con una base de datos relacional en Amazon RDS en lugar de EC2? ¿Qué beneficios puede obtener una empresa al implementar una base de datos relacional en Amazon RDS en lugar de EC2? ¿Qué ventaja tiene RDS? Muy bien. Y tenemos que 10 personas seleccionaron menores costos mensuales. No. Y tenemos otras 10 personas que seleccionaron copias de seguridad automatizadas. Efectivamente, la respuesta correcta es copias de seguridad automatizadas. Es correcta porque Amazon RDS ofrece copias de seguridad automatizadas para las bases de datos. Esto significa que el usuario no tiene que preocuparse por programar y ejecutar manualmente las copias de seguridad, sino que esto pues ya lo hace automáticamente. Además, RDS también nos ofrece la capacidad de restaurar rápidamente una base de datos a partir de una copia de seguridad. Pregunta número 7. ¿Qué ventajas ofrece Amazon RDS
para la administración de bases de datos relacionales. O dicho de otra manera, ¿qué ventajas obtiene un administrador de base de datos al utilizar Amazon RDS? Muy bien. Y la respuesta correcta, pues, es que simplifica las tareas de administración. Pregunta número 8. ¿Qué permite a AWS reducir continuamente sus precios? O dicho de otra manera, AWS puede reducir continuamente sus precios ¿debido a qué están reduciendo sus precios? Y tenemos que 9 personas respondieron aumento de la demanda. Sin embargo, el aumento de la demanda podría llevar a aumentar los precios en lugar de reducirlos. Recuerden la oferta y la demanda. Entonces, la respuesta correcta es economías de escala. Economías de escala. Porque, bueno, AWS tiene una gran cantidad de clientes que utilizan sus servicios y como resultado puede aprovechar de las economías de escala para reducir continuamente sus precios. Al tener una mayor escala, AWS puede distribuir mejor los costos fijos, reducir los costos unitarios y aumentar la eficiencia en la productividad. Pregunta número 9. ¿Qué servicio es mejor para una base de datos MySQL que necesita escalar fácilmente y tener copias de seguridad automática? Digamos que, digamos que una empresa está implementando una base de datos de MySQL en AWS y la base de datos debe escalar fácilmente y tener habilitadas las copias de seguridad automática. Entonces, ¿qué servicio de AWS pues le recomendaríamos a esta empresa utilizar? Amazon Aurora, Amazon Easy S3, Amazon EC2, Amazon Lambda. Y la respuesta correcta efectivamente es Amazon Aurora. Esta es una excelente opción para implementar una base de datos de MySQL, dado que cuando vimos este tema yo les mencionaba que Amazon Aurora es compatible con MySQL y con PostgreSQL. Es compatible con estos dos. Y Amazon Aurora pues está diseñado para escalabilidad y ofrece copias de seguridad automáticas.
Y vamos con nuestra última pregunta. ¿Qué servicios de AWS podemos usar para una base de datos relacional que esté administrado por el departamento de TI? Lo voy a decir de otra manera. Una empresa planea implementar una base de datos relacional en AWS. El departamento de TI se encargará de la administración de la base de datos. ¿Qué servicio debe utilizar la empresa si ellos se quieren encargar de la administración? Muy bien, vemos que 16 personas seleccionaron Amazon RDS. Amazon RDS es un servicio de base de datos relacional gestionado que bien podría ser utilizado por la empresa, pero dado que el departamento de TI se encargará de la administración de la base de datos, Amazon EC2 sería la opción más adecuada. La respuesta correcta es Amazon EC2. Tenemos 4 personas que acertaron, porque este es un servicio, nos ofrece un servicio de computación en la nube que nos permite lanzar instancias de servidores virtuales, lo que permitiría a la empresa instalar y administrar una base de datos relacional según sus propias necesidades y especificaciones. Entonces, por esta palabrita que decía que la empresa quería administrarlo por el departamento de TI, es que nos vamos por EC2. Si no fuera administrado, entonces sí nos iríamos por RDS. Muy bien. Vamos a ver cómo quedó el podio. Tenemos acá en tercer lugar a Ramiro de León. Muy bien. En segundo lugar a Josué. Y en primer lugar a Jorge Ramírez. También tenemos acá en cuarto lugar a Víctor. Y en quinto lugar a... Ya no logré ver su nombre. Muy bien, felicidades jóvenes. Ya pueden prepararse para el examen que vamos a tener la siguiente semana. Vamos a tener el examen final donde va a venir contenidos que hemos visto durante todo el curso. Muy bien, jóvenes. Bueno, eso sería todo por el día de hoy, jóvenes. Espero que les haya gustado y nos vemos la siguiente semana para nuestro examen final. Todos nos tenemos que conectar para el examen final. Así que hasta acá nos quedaríamos. Voy a revisar cómo estábamos con la tarea del laboratorio número 3, qué fue lo que sucedió ahí, y les voy a estar informando por el grupo de WhatsApp, posiblemente a partir del día de mañana. Y recuerden que tenemos una actividad de puntos extras, así que pueden revisar la plataforma y realizar la actividad de puntos extras. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, ingeniero, en relación a lo del el último laboratorio que realizamos para poderlo calificar, aparece la opción de evaluar, pero no aparece como que las opciones, ¿verdad? Para poder asignar la nota respectiva al trabajo. ¿Podría compartir su pantalla para poder visualizar qué? O envíeme capturas de pantalla mejor, así lo reviso más tarde. ¿Las puedo enviar al grupo? Así es, pueden comentarme Bueno, ahí muy qué es bien. lo que está sucediendo. Muy bien. Muy bien. Bueno, eso sería todo, jóvenes. Nos vemos la siguiente semana. Que pasen una feliz noche. Gracias, Inge. Feliz noche. Gracias, Inge. Feliz noche. Feliz noche, Inge.